queda una conferencia y es cierto, así que aunque hemos segregado los jugos gástricos, que tenga mucha hambre, pero que también es muy morcaino, unas habas cortadas, supe que eso quita el hambre en años. Entonces, alguien tiene habas tostadas por ahí, que las vaya pasando a la persona. Muy bien, estamos aquí en el gobierno, nos hemos emocionado, hay un montón de potajes, y no va a haber tiempo para todo. No, falta una conferencia. Bueno, esto es generando nuestro compromiso como escuela católica de llevar adelante el Pacto Educativo Global. Vamos a escuchar una interesante propuesta de cómo hacer de nuestros centros lugares significativos, innovadores y con capacidad de transformar nuestra sociedad, que ciertamente es una realidad esperanzadora para nuestro mundo. Y como nuestro lema dice, la educación católica, camino de esperanza. Y para ello, pues para finalizar este día, contamos con un buen chef educativo, así que Óscar y Carlos nos van a presentar una propuesta, creo que muy nutritiva. Así que se trata de nuestro amigo Óscar Pérez Sayago, secretario general de la CIE, y modera el señor Carlos Benito, presidente del Consorcio Regional de Junín. Un fuerte aplauso para ambos. Una vez más, el saludo de la tarde para cada uno de ustedes. Nos encontramos en la última ponencia del día de hoy. El título de esta ponencia es Una escuela católica significativa, innovadora y con capacidad de transformarse desde la fuerza del Pacto Educativo Global. Un título realmente soberano y de mucha trascendencia. Para este hermoso tema tenemos a nuestro experto, el señor Óscar Pérez Sayago, secretario general de la CIE, para quien pido una vez más un fuerte aplauso. Óscar, licenciado en Educación Religiosa y posteriormente cursó estudios en Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle, Bogotá. Magíster en Investigación en Problemas Sociales Contemporáneos de la Universidad Central, Bogotá. Máster en Calidad y Excelencia Educativa con especialidad en Coaching Educativo en la Universidad Santiago de Compostela, en España. Cuenta además con estudios de Pastoral Educativa y Catequética Fundamental del Instituto Teológico Pastoral para América Latina. Se ha desempeñado como docente en varios colegios y universidades católicas de Bogotá. Sus diversos ejercicios investigativos y publicaciones tienen como eje el análisis de la realidad social, las culturas infantiles y juveniles, la familia, la escuela católica, la pedagogía de la fe y la educación en el mundo contemporáneo y postmoderno. Actualmente es el primer secretario general laico de la Confederación Interamericana de Educación Católica, CIE, secretario regional para América y vicepresidente de la Oficina Internacional de Educación Católica. Se ha desempeñado también como asesor del Departamento de Educación y Cultura del CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano, y del Departamento de Educación de la Conferencia Episcopal de Colombia. Es director y editor de la revista Educación Hoy, autor y revisor pedagógico de libros para educación religiosa, conferencista y asesor de congregaciones religiosas, federaciones de escuela católica y colegios de inspiración católica. Para escuchar este interesante tema, una vez más, con el cariño que nos caracteriza a cada uno de nosotros, un fuerte aplauso para el señor Óscar Pérez Sayago. Adelante. Buenas tardes. Un cordial saludo de la Federación Interamericana de Educación Católica CIE. Somos la red más grande de educación católica de América. Cuando el Papa Francisco preguntaba que en América hacen el pacto, construyen el pacto, yo le decía al Papa Francisco, hace 80 años hacemos pacto. Cuando se creó la CIE a nivel de América, y hace más de 80 años, cuando
cuando se creó el Consorcio de Centros Educativos Católicos. El consorcio no está solo, hace parte de una red mucho más grande, la CIEC, que hacemos parte de una red mucho más grande que es la Oficina Internacional de Educación Católica. Y el Papa, que conocía por medio de Consulet a la Confederación Interamericana, nos respondía que el pacto se hace cuando cada uno de nosotros somos capaces de romper tres cosas fundamentales. Si queremos construir el pacto, hay que romper tres cosas fundamentales. La primera, nuestros colegios católicos, hay que romper el siempre se ha hecho así. Porque siempre se ha hecho así nos hace mucho daño. Y a veces en nuestros colegios, cuando llega una idea nueva, le decimos siempre se ha hecho así. Y nos hace mucho daño, y evangélicamente lo decía el Papa Francisco claramente. La segunda dificultad que no nos permite hacer el pacto educativo global lo responde la cantante Shakira en la canción Monotonía. ¿Qué acaba una relación? La monotonía. ¿Qué acaba una escuela católica? La monotonía. Somos muy monótonos y repetimos todo de la misma manera y de la misma forma desde hace mucho tiempo. Y no damos espacio a la novedad. Y la tercera característica que no nos permite construir pacto es la rigurosidad. Decía Francisco, detrás de toda rigurosidad se esconde algo. Vengo ahorita de El Salvador. Y es interesante porque El Salvador tiene 38 grados todos los días y cambiaron de grupo. Los hermanos maristas descubrieron que era una lucha con los niños y jóvenes que se venían a la cabeza. Y era una lucha continuamente. Y decidieron poner a todos, no sé cómo se dice, bermuda acá, bermuda y camisa polo por fuera de la camisa. Llevan 2 años probando y ya no se pierde tiempo diciéndoles que se vistan bien. Pasó la pandemia y no aprendimos que después de la pandemia ya en la pandemia la gente solo se vestía de aquí para arriba, de aquí para abajo. Y volvemos a ser rigurosos en el vestido. Volvemos a ser rigurosos en las clases de 50 a una hora. Volvemos a ser rigurosos hasta con la fe. Acabamos de presentar una encuesta a nivel de América con 28,000 estudiantes. Y de esos 28,000, hubiera sido mentiras, más de 20,000 jóvenes de escuelas católicas dicen que salen sin creer en Dios de nuestros colegios. Y entonces es una preocupación. Y ahí viene entonces a colación el pacto educativo global. Porque el pacto educativo global fue un grito de guerra de Francisco. Y fue un grito de guerra porque decía la educación no puede seguir así. La educación tiene que cambiar. Y fue un grito de guerra que no puede quedar ahí. Hermanos saben que hace una semana estaba en la Congregación de Educación Católica y en menos de un mes se va a lanzar un nuevo pacto educativo global del Papa León. La pregunta que le decía a David Castel es: ¿no hemos entendido este pacto que hace 2008? Puede ser que sean que nuevos objetivos al terminar el jubileo, pero si queremos tener una escuela católica significativa, primero tenemos que reconocer que no somos necesarios, porque cuando uno se considera necesario, reina la pertenencia, y resulta que para ser significativos hay que ser sencillos y aprender de otros. Pero para poder transformarnos, tenemos que darnos cuenta que tenemos que cambiar, porque resulta que en la vida no hay crisis, hay cambios, pero cuando uno no cambia, entra en crisis. ¿Sí me van a entender? Y entonces el gran problema es que no hay una crisis en la escuela, no hay una crisis en la escuela católica, es que no hemos podido cambiar. En América Latina, que tenemos el 35% de la escuela católica, estamos en crisis porque solo el 20% después de la pandemia ha cerrado. Y eso nos obliga a repensarnos. Porque no solamente estamos perdiendo alumnos, en la medida en que los países mejoran la educación pública, se perderán alumnos. Pero no solamente tenemos competencia ahorita con la escuela pública, sino estamos compitiendo con grandes multinacionales que están comprando colegios. Y grandes multinacionales que colocan que pareciese que se hubiera leído al Papa León, porque el Papa León en Milexi, de la última cívica, dice que si la escuela católica estuviera así, es una escuela inclusiva, es una escuela que forma integralmente, es una escuela que promueve
dicen que forman integralmente. Y entonces, ¿qué diferencia de que hay un colegio y una multinacional y un colegio de la escuela católica? Pues la respuesta está en el Pacto Educativo Católico, el Pacto Educativo Global. Y lo primero, vamos a escuchar a Francisco. Volumen, por favor. Por eso, los aliento a unir esfuerzos mediante una amplia alianza educativa para formar generaciones de bien, maduras, capaces de superar la fragmentación y reconstruir el tejido de las relaciones de tal manera que podamos llegar a una humanidad más fraterna. Se dice que ustedes son el futuro, pero estas cosas son los presentes, son los que están fabricando todo en el presente. Y en la escuela católica debe tener claro algo, que la primera clave para dar esperanza es la centralidad de la persona. Todos los colegios católicos tienen dentro de sus principios que el centro es el estudiante. Pero cuando uno visita los colegios, el centro es el currículo, el activismo. A veces nuestros colegios católicos hacemos mucha actividad y con los sistemas de gestión de calidad llenando formatos, y se nos olvida que el centro es la persona. Se nos olvida que más que responder a las pruebas y a los resultados que nos piden ahora los estados, que lo más importante es reconocer que educamos seres únicos e irrepetibles. ¿Qué son las claves de reconocer que la persona es el centro de la escuela? Primero, tenemos que educar gente buena en nuestros colegios, porque la bondad es fruto del Evangelio. Es inconcebible, siempre lo digo cuando hablo del pacto, es inconcebible que usted sea profesor y sea mala persona, pero hay profesores malas personas. Es inconcebible que usted sea papá y sea mala persona, pero hay papás que son malas personas. Es inconcebible que usted sea religioso y sea mala persona, pero hay religiosos que son malas personas. Es inconcebible que usted sea secretario general o presidente de un consorcio y sea mala persona, porque la bondad es el criterio de formación y el primer criterio de calidad. Pero va unido a esto la alegría, porque qué difícil es que en los colegios católicos sonreír. Decía Francisco que más de 2000 años de cristianismo y no hay ningún solo documento sobre la sonrisa. E incluso, si usted quiere atraer, tiene que sonreír. Uno llega a un colegio católico, a veces de otro país, de otro continente, y le cierran las puertas. A veces no hay sonrisas. A veces ni preguntamos cómo están. A veces ni nos saludamos. A veces en la sala de profesores no hay alegría. El terrorismo de Chile a veces reina, ¿no? Por eso, si queremos que en la escuela católica el centro sea el estudiante, tenemos que empezar por los maestros. Decía Monserrat del Pozo que lo más importante en la escuela no son los alumnos, y difiero con lo que aquí estaban hablando anteriormente, porque lo más importante en la escuela no son los alumnos, lo más importante en la escuela son los maestros. Y si los maestros no están bien, no van a transmitir esa bondad y esa alegría a sus estudiantes. Si no tenemos maestros, las personas no van a formar al otro para que se amen. Si no tenemos maestros alegres en su profesión, va a ser muy difícil que los niños estén alegres. Porque el objetivo del Pacto Educativo Global es que los niños encuentren sentido a lo que hagan. Y ojo lo que decía Francisco, si creen en Dios, para que encuentren el Dios el sentido de la vida. Pero si no creen en Dios, para que encuentren en su vida lo que tiene de sentido. Por eso la centralidad de la persona significa que tenemos que conocer a nuestros niños y jóvenes. Escuchamos su música, escuchamos las novelas y series que ellos ven. Ellos no ven el café, ni ven la familia del barrio, escuchan la familia del barrio. Escuchamos la música de ellos, entendemos sus sueños y sus ilusiones, porque puede ser que estamos educando para un mundo que para ellos no existe y que todavía estemos educando para una sociedad que hace rato pasó. Por eso la segunda clave. Esta no se Esta es la tercera. La segunda, por favor. Ya.
tiene que ver con una pedagogía de las escuelas que han tenido las creencias que yo he creado. El pacto educativo global está centrado en tres claves fundamentales. No puede haber esperanza si primero no hay amor. Y ahorita que estamos en la época de la inteligencia artificial solo va a reemplazar los trabajos repetitivos y monótonos. Si usted es un profesor que llega a repetir todo lo que está en el libro, pues lo van a reemplazar fácilmente. Pero si usted es un profesor creativo, imaginativo, propositivo, no lo van a reemplazar. Por eso, educar es un acto de amor. Porque lo que diferencia a la máquina es el amor. Porque la máquina quizás puede entender emociones, pero no puede dar una palabra apropiada. Yo llego a mi casa y le digo a Alexa, buenas noches, y Alexa me dice buenas noches, señor. Yo llego a mi casa y le digo a Alexa, que tiene la mujer que quería, Alexa me dice, acéptalo, eres tú porque eres genial. Me sube la autoestima 5 minutos, pero necesito hablar con alguien. ¿Sí? Necesito un abrazo, una mirada, una sonrisa. Por eso la educación es un acto de amor. Por eso la inteligencia artificial nos va a ahorrar cierto tiempo para dedicarlo a lo romántico, a lo afectivo y a lo cercano. Por eso la educación es un acto humanizador, porque se suponía que después de la pandemia íbamos a ser mejores personas, se suponía. Pero después de la pandemia estamos al borde de una guerra mundial, pero afortunadamente hoy dijo Trump que llegaba la paz de Israel y Gaza para que no sigan matando a los gazatíes o palestinos. Pero de una u otra manera, cuando nosotros hablamos que educar es un acto humanizador, es que el niño nos va a recordar no por los contenidos que le enseñamos, sino por la huella que le dejamos. Por eso los maestros tenemos una tarea fundamental, o dejar huellas, o dejar heridas, y qué tipo de maestros somos. Y lo tercero, la educación es un acto de esperanza. Toda la mañana escuchamos que era la esperanza de manera teológica, pero llega la salud en clase. Porque muy bonito hablar de esperanza. Jóvenes que crean en el futuro, cuando vemos guerras, bombas, cuando el cambio climático nos dice que en el 2030 podemos estar a bordo de un colapso climático, y no creemos todavía. La esperanza es formar gente que no sea resignada. La esperanza es muy distinta al optimismo, porque el optimismo es una actitud psicológica. La esperanza es un don de Dios. ¿Qué significa? Un optimista dice que todo va a estar bien, pero hay gente que no hace nada y es optimista. Hay gente que no estudia y es optimista. Usted puede ir a un médico, pero si no sabe que es optimista para la operación, usted dejaría que lo operara. Lo mata. La esperanza tiene que ver con la palabra yo podría. Implica trabajo, dedicación, esfuerzo. Y en medio de la realidad que vivimos, la esperanza tiene que romper con la resignación. La esperanza tiene que romper con la ansiedad. Hace pocos días celebramos la salud mental, el día de la salud mental. Pues resulta que hoy los maestros un 70% sufrimos de salud mental. Y si vemos a los niños y jóvenes también sufren de salud mental. Nuestros niños viven ansiosos, poco duermen. Nuestros niños poco comen bien. Y si no duermen, no hay comida, no hay aprendizaje del cerebro. Pero también están desanimados. Y si el niño no quiere, no aprende. Yo puedo obligarle al niño a que reza a las 12 años, pero no tiene a Dios. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros redescubrir qué significa la pedagogía de la esperanza. Por eso innovación con sentido humano y sobre todo con sentido ético. Hoy la escuela tiene que asumir las tecnologías y la tecnología del tiempo. Hoy la escuela tiene que estar al tanto de todo. Hay tres claves, se me olvidó contar anterior, no eran tres. Educar en gente buena, alegre y hacer las cosas comunes de una forma no común. Porque voy a empezar a colocar otro sentido militar. La escuela católica ha pasado por tres etapas en América: suplencia, competencia y presencia. Suplencia porque en muchos lugares de América la escuela católica sufrió el Estado para dar educación, sobre todo a los más pobres. Hoy, si no fuera por la escuela católica, Haití no tuviera educación. La competencia es el segundo estadio por el cual está pasando la escuela católica. En muchos países los estados han asumido la función educativa, decía la hermana, la modernidad de confiar al Estado, la tarea de educar. Pero en muchos países estamos compitiendo y estamos cerrando escuelas. No sé cómo se la vieron, pero Colombia, México,
en el liderazgo de la escuela católica. Pero también estamos compitiendo con el Estado, con la multinacional, y en esa competencia estamos perdiendo. Y estamos en la tercera etapa, que es la presencia. La escuela católica subsistirá los cambios si es capaz de renovarse, si es capaz de responder a los nuevos desafíos del momento. Y los nuevos desafíos quieren decir que hoy los padres de familia nos piden colegios bilingües o bilingües. Hoy los padres de familia nos piden colegios digitalizados con tecnología. Hoy los padres de familia nos piden amplios espacios verdes. Hoy los padres de familia nos piden colegios de colores. En un estudio de marketing se dice que los colegios católicos son blancos y colores crema. Y hoy los niños no quieren estudiar en colegios que se parecen a los conventos, quieren estudiar con colores vivos, alegres, que atraigan. Por eso, una escuela es una innovación que tenga sentido, porque solo tendrá sentido en la medida que contribuye al bien de los otros. Pero también es importante, lo escuchemos a Francisco. Por favor. El propósito esencial de la escuela católica es el desarrollo cristiano por medio de la formación integral que acompaña al estudiante en su proceso de aprendizaje, potenciando sus habilidades como agente de cambio y convirtiéndolo en un ser humano auténtico que impacta positivamente la humanidad. ¿Te has preguntado qué quieren ser los niños hoy? Yo simplemente quiero ser tú. Quiero hacer grandes cosas. Quiero salvar el mundo. Quiero ser feliz. Yo simplemente quiero ser. Sigamos en el camino de ayudarnos a hacer lo que realmente quieres ser. Permitamos elegir a los colegios y escuelas católicas como la mejor opción para la formación de tus hijos, desarrollando en ellos las competencias del ciudadano global y formándonos en valores de la vida. Así, contribuimos juntos en la construcción de una humanidad más solidaria y fraterna. Siempre. Y entonces nos preguntamos, ¿qué buscan los padres de familia? ¿Qué quieren los niños y jóvenes hoy? Recuerden que uno de los puntos del Pacto Educativo Global es entender a los niños y jóvenes de hoy, entender sus sueños, sus ilusiones, un currículo que tenga que ver con la vida de ellos. Por eso el Pacto Educativo Global tiene que pasar de contenidos a experiencias, a aprendizajes cotidianos. Por eso entender el mundo de los jóvenes hoy hay que entender tres cosas. Primero, su música. Profesores, escuchamos la música de ellos. Hay que escuchar la música de ellos. Pero también hay que ver las series de televisión que yo tengo. Hay que entender que ellos primero no escuchan Paquita la del Mar, escuchan a Shakira, las mujeres no dan la factura. Segundo, que ellos no ven las novelas que nosotros veíamos, las típicas venezolanas y mexicanas, que la mujer pobre terminaba siendo rica y casada con el patrón. Ellos deciden que está en el paraíso. U otras series que son distintas y nuevas para ellos. Élite, las series españolas, la serie nueva que salió ahorita, Atómico, ¿no? El Club de Atómico. Entender sus modas, porque resulta que los niños y jóvenes de ellos siguen las modas del momento. Y las modas no las impone la escuela, las imponen los medios de comunicación, los cantantes, ¿sí? Ahorita salió un video en TikTok, no sé si vieron, porque ustedes saben que Karol G cantó en el Vaticano. Y salió un video que las monjitas y curas, después de escuchar a Karol G en el Vaticano, y nos hablan, todo el mundo bailando. Y la gente decía, pero ¿quién es Karol G? Pues es la que más escuchan los niños y jóvenes.
La escuela es el segundo hogar. Pues resulta que quizás el americano, ¿cómo puede ser el segundo si muchos no tienen el primero? Que llegan solos, que no tienen referentes, que solo ven televisión, que solo escuchan música, que solo tienen de referencia al jugador o al empate o a Bad Bunny, que lo están desarrollando en Estados Unidos, ¿no? Por eso hay que formar una comunidad educativa responsable. Y aquí está que hacemos en cuanto somos, tenemos que tener en cuenta a los maestros. Profesores, si no estamos contentos con lo que hacemos, vamos a transmitir esa frustración a los niños y jóvenes. Profesores, porque cuando uno es feliz en lo que hace, uno transmite esa alegría. Pero a veces uno llega a una sala de profesor y dice buenos días y hay gente que dice que tiene de buenos. A veces uno llega a una sala de profesores y la gente no quiere ir a trabajar, porque la inteligencia espiritual está en la capacidad que yo tengo de encontrarle sentido a lo que hago. Y a veces no hay inteligencia espiritual, sino hay inteligencia emocional. Y muchos de nosotros nos levantamos aburridos, tristes, no encontramos sentido a lo que hacemos. Y cuando usted está triste, aburrido y no le encuentra sentido a lo que hace, son los profesores que llegan malacarosos al colegio todos los días. Pobres niños de hoy, que tienen 5 profesores distintos y cada uno con una cara distinta. Cuando hablamos nosotros de la universidad, y lo mencionó uno de los niños, amar al prójimo como a ti mismo. La autoestima viene del evangelio. Si yo no me quiero, si yo no me amo, no voy a amar a los otros. Y el gran problema que tenemos es una crisis de autoestima, porque no estamos felices con lo que hacemos. A veces no encontramos felicidad en la docencia. Si usted quiere saber quién no es feliz en lo que hace, es la persona que se queja todos los días, la que se levanta a quejarse. Es que el hermano director no me permite trabajar en el colegio, me cambia el hermano director y ese hermano también sigue generando problemas. Pues el problema es usted. O es el profesor que en los colegios vive poniendo quejas, porque a veces tenemos profesores que ponen más quejas porque viven más pendientes de lo que uno. Falta de autoestima, cuando uno vive más pendiente de la vida de los otros. ¿Sí? La cultura del encuentro se hace cuando todos somos responsables, cuando el niño descubre que el maestro es feliz en lo que hace, cuando descubre que entre nosotros hay comunidad, cuando descubre que entre nosotros nos queremos, que entre nosotros hay fraternidad, porque los niños todo lo ven. Y ellos le dicen, profesor, la de sociales no se quiere con la de matemáticas. Profesor, la hermana directora no puede ver a la hermana de primaria. Profesor, el presidente del consorcio no quiere a la vicepresidenta. No sé si me lo dicen. ¿Sí? Y es grave. Por eso es necesario el cuidado de la casa común. En la semana pasada hubo el congreso sobre los 10 años de Laudato Si en Castelgandolfo, lo visitó el Papa León. La sede fue invitada y León dijo una frase muy valiosa. ¿Cómo puede ser que alguien diga que ama a Dios si no cuida a sus criaturas? Fue el centro de su discurso. Aquí decía ahorita uno de los jóvenes, creo que la hermana Dios es algo abstracto. ¿Cómo puede usted amar a Dios que no lo ve si no ama primero al que ve y es el que está al lado? El cuidado de la casa común tiene que ver con una ecología integral, es el gran aporte de Francisco. Y la ecología integral tiene que ver que si usted no se queda a sí mismo, no quiere a los demás, pero tampoco quiere a la naturaleza. Una persona que patea a un animal es una persona que no se quiere a sí misma. Una persona, y nosotros tenemos la tendencia, vemos una cucaracha y lo primero que hacemos a matarla. Como si en nuestra vida existiera un instinto asesino. ¿Sí? Y entonces tenemos a matar a lo diferente, a acabar al otro. Y es claro que en medio de. Y es claro que no podemos hablar de educación católica sino hablando de conciencia ecológica. Y la conciencia ecológica tiene que ver desde el momento que nos levantamos. La psicología positiva dice que uno se levanta con la pierna izquierda, eso es mentira. Usted se levanta acá. Si usted que se levanta dice que le va a ir mal, le va a ir mal. Pero si usted se levanta y dice que le va a ir bien, eso es esperanza, porque el día se lo construye usted mismo. ¿Sí? Y hoy tenemos que contribuir al cuidado de la casa común.
pilas, porque los colegios católicos hablamos de cuidar la casa común y en un colegio donde estudia mi sobrino, de hecho que un colegio gracias a Dios, le pidieron 14 cuadernos rayados de 100 hojas. ¿Cómo cuidamos la casa común? Pero también es importante entender una espiritualidad que inspira y transforma. Ojo, porque uno de los puntos del pacto educativo del Papa León va a ser la espiritualidad. En América Latina formamos seres religiosos pero poco espirituales. Aquí los niños hablaban muy bien. Me gustó porque hablaron, expresaron muy bien. Pero les voy a decir algo que nos salga de este auditorio. La mayoría de políticos de América Latina estudiaban en colegios católicos. Fueron a misa el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Hicieron inventado, hicieron la primera comunión, la confirmación. Dijeron paz y bien, el Señor esté con nosotros. Dijeron viva Jesús en nuestros corazones. Dijeron todas las frases, aquí educamos por amor, ciudadanos, consejos salariales. Y estudiaron en colegios católicos. Porque resulta que uno educa a los niños y jóvenes, uno les sale honesto, el otro ladrón, el otro no buen político, el otro no. Hay que tener cuidado, porque esa es la formación que nosotros estamos dando. Y el Papa León va a apostar a la interioridad y a la espiritualidad. Y es una espiritualidad que toca la vida, que se hace vida. Ojo, porque no sé si ustedes conocen al que fue sacerdote del Padre Nero. En la homilía del martes él sigue explicando el Evangelio. Y él decía el martes, no puedo creer que a veces la gente que más reza es a veces la gente más mala. Y a mí me tocó, yo pienso que yo rezo mucho. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado. Porque es sirve resaltarnos si no se manifiesta en la vida cotidiana. Ojo, porque a veces nuestros niños se cansan en nuestros colegios de tanto rezo. A veces sufrimos de bulimia pastoral, exceso de actividades religiosas que cuando salen los niños no se lleva a nada. Y tenemos que ver una espiritualidad que toque la vida. Por eso hay que formar personas buenas, alegres, personas que tengan ánimo, que le pongan ánimo a la vida. En una sociedad que es fácil perder el ánimo. Pero también es importante, escuchemos a las historias. Todo lo mejor. Madre, ayúdanos a ser comunidad que sale al encuentro de todos. Ser comunidad que sale al encuentro de todos. Salir a encontrar a la casa. También salir a dejarse encontrar. Porque el encuentro del mundo, el encuentro nuestro, es jugarse por un destino, es caminar juntos. Escaparse del solidario y del aislamiento para estar junto a los demás, con los amigos, con la familia, con el pueblo de Dios, todos juntos rezando delante de la Virgen. No solamente es salir al encuentro, sino también dejarnos encontrar, ¿no? Tres claves de esa pedagogía de la esperanza de Francisco. Primero, tener un corazón abierto. Lo más difícil es un corazón cerrado. Y a veces nosotros tenemos un corazón cerrado. Un corazón cerrado por la prepotencia. A veces los maestros creemos que sabemos más que nosotros. A mí me llama la atención cuando voy al Congreso y toda la gente dice que eso ya lo sabía. Bueno, si lo sabía, ¿por qué no lo ha hecho? Un corazón abierto. Y tiene que ver con un tema fundamental que Francisco lo dijo en su discurso. A veces a nosotros nos hace falta tener humildad. Tener humildad para aprender de otros. Tener humildad para decir me equivoqué. Tener humildad para salir a que otro me ayude. Pero primero es un corazón abierto. Segundo, tener una actitud de escucha. Ojo, la actitud de escucha con los niños, con los jóvenes, con nuestros vecinos, con el que está al lado. Siempre alguien tengo que aprender del que está a mi lado, ¿sí? Y tercero, tener la capacidad de hacer cambios, de caminar, ¿sí? Lo que alguien quiere. Por eso hay que pasar de Babel a Pentecostés. Muy bien. En Babel, la gente empezó a hablar en idiomas distintos y se separó porque no se entendía. ¿Qué pasó en Pentecostés? A pesar de que hablamos distintos, todos nos entendemos.
liderazgo debe ser servicial. Y es ese liderazgo la clave. En la escuela católica están los que lideran los colegios. Porque los profesores pueden venir con muchas ideas, pero si el director no quiere, me van a decir, no, aquí no se hace. La clave está en los líderes. Y en el Vaticano queremos lanzar una propuesta de formación a los líderes de la escuela católica, porque la escuela católica no está en crisis, está en crisis el liderazgo de la escuela católica. Un director puede sacar adelante un colegio, pero un director también lo puede quebrar. Y entonces necesitamos líderes cercanos y formadores. ¿Cuánto queda de esa causa? Entonces escuchemos a este niño porque hablamos de cuarto para las horas. Bueno, vamos a poner el libro. ¿Qué es lo que no hace que haya pacto educativo global en nuestras escuelas? Primero, siempre se ha hecho así. Hay que desterrarlo. Segundo, la monotonía. Recuerden siempre, Shakira decía, la monotonía fue lo que acabó la relación, pero también es lo que acaba la escuela católica. Y tercero, la rigurosidad. ¿Sí? Hay que dar espacio a lo nuevo. Con 3 palabras termino. Primero, no hay que mirar atrás. Porque nosotros, los católicos, tenemos a mirar atrás. La tradición es buena, pero a veces el tradicionalismo nos causa daño. No hay que mirar atrás como la mujer del otro, porque nos quedamos paralizados. Segundo,